Gracias a los asistentes, bueno, ya se ha agradecido la presencia, pero bueno, reiterarme una vez más y a los ponentes por participar. Como ya se ha dicho, en esta presentación voy a mostrar lo que son, no sé, ahora, lo que son los principales instrumentos de registro en los que se basa esta metodología, vamos, que hemos desarrollado en el instituto. Y bueno, previamente voy a explicar un poco en qué consiste la norma en la que nos hemos basado, que ya ha mencionado Rafael, ¿vale? Que es la norma UNE EN 16.831, sería la norma española, pero bueno, que a su vez se basa en la norma europea que tiene la misma numeración y que se publicó en el 2016. Esta norma consta de estos apartados que aparecen aquí, que son el campo de aplicación, donde, bueno, explica un poco lo que son que establece un modelo de informe de accidente, de accidente en los que estén implicados tractores y maquinaria agrícola y forestal. Y, bueno, el campo de aplicación sería el mismo que ha comentado Rafael en nuestro caso, para nuestra metodología. Y contiene otro apartado de normas de referencia donde indica que la norma de referencia, en todo caso, y a la que hace mención en varias partes de la norma, es la norma en ISO 12100 sobre seguridad de las máquinas, principios para el diseño, evaluación y reducción del riesgo, ¿vale? Que es una norma de referencia para muchas otras normas también de maquinaria agrícola en términos de seguridad. Contiene otro apartado sobre términos y definiciones, donde además de las definiciones que da por válidas, que incluye dicha norma de referencia, incluye 3 definiciones más. Y luego, aunque dice que establece un modelo de informe, en realidad establece 2 modelos de informes por separado. Uno para la parte de datos públicos, de carácter público, y otro para los datos de carácter confidencial, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, el nombre y la dirección de la víctima que ha sufrido el accidente, el nombre y la dirección del propietario de la máquina, el nombre y la dirección del empleador, en el caso de que no sea la misma que la del propietario. Y bueno, este tipo de datos que nosotros de los que nosotros hemos decidido prescindir, ¿vale? Nosotros nos hemos centrado en lo que es la información pública, que más adelante explicaré, y la norma contiene una breve explicación acerca del contenido de este modelo de informe de la parte confidencial, y en la parte pública sí que tiene mayor extensión, le dedica más extensión, pero vamos, explica un poco la estructura general del modelo de informe y una explicación de lo que iría dentro de cada celda, que vendría a ser un poco el grupo de códigos, ¿vale? Pero no entra a definir cada uno de los códigos. Y por último, los anexos incluye un protocolo, lo que denomina protocolo de informe, que vienen a ser las tablas de códigos, ¿vale? Que las agrupa todos los códigos en tres grandes tablas. Y luego incluye un modelo cada uno de los 2 modelos de informe cumplimentados como a modo de ejemplo. A diferencia de la norma, nosotros, como ya lo he dicho, hemos decidido hacer un único modelo de informe que denominamos formulario de registro. Para ello, bueno, principalmente con la información de carácter público, información técnica sobre todo, y hemos desarrollado, inicialmente se elaboró un formulario de Excel y luego durante el periodo de validación, desarrollamos una aplicación online para poder registrar los datos online que también voy a mostrar. Elaboramos unas tablas de códigos que organizamos de diferente manera, también las voy a enseñar más adelante. Y por último, y quizás como lo más novedoso, también ha comentado algo Rafael, pero bueno, yo voy a mostrar un poco más. Hemos elaborado una guía de aplicación donde incluimos orientaciones o instrucciones acerca de cómo cumplimentar el formulario correctamente, definiciones de todas las diferentes secciones, apartados y códigos que contiene la norma, y a excepción de los códigos referidos a las partes del cuerpo que entendemos que no es necesario y que también vienen definidos en la metodología del Ministerio de Trabajo de notificación de accidentes. Y también hemos acompañado la guía de numerosas fotos, en torno a 120 fotografías creo recordar,
para ayudar en la identificación de los equipos y también para clarificar algunos conceptos técnicos que se definen en los códigos. Bueno, esto sería parte del formulario de registro. Lo he dividido en varias diapositivas porque no entraba entero en una y también debido al tamaño de la letra, pero bueno, para que veáis lo que es la parte A de identificación del accidente del formulario, donde se incluirían datos relativos a, bueno, primero un código del accidente para poder diferenciarlos entre sí los distintos registros, fecha, hora y lugar del accidente, identificación del equipo, una parte B que contendría información relativa a las condiciones del equipo, bueno, le hemos denominado información técnica, condiciones del equipo, naturaleza del accidente, factores ambientales y factores humanos. Esta otra parte también difiere con respecto a los modelos propuestos por la norma, ¿vale? Nosotros a lo largo del estudio de validación nos dimos cuenta de que era necesario incluir un campo de descripción del accidente para poder confirmar o comprobar que realmente el formulario se había rellenado correctamente, porque como ha comentado Rafael, encontrábamos que había casos de accidentes en los que faltaba información o había algunos códigos que nos parecía que eran contradictorios, entonces para poder confirmar que efectivamente la identificación del equipo estaba bien y los códigos que se habían seleccionado eran los correctos, decidimos incluir esta parte de descripción del accidente, que sería un campo de texto libre. Aquí voy a mostrar un poco lo que sería el informe de accidente. Una vez que una entidad registre un accidente, pues podría descargarse los datos que ha registrado con este formato en PDF, ¿vale? Donde se organizan toda la información que se ha introducido. Esto sería un accidente ficticio, ¿vale? Con datos que he rellenado yo de una motosierra, tapando lo que sería la marca y el modelo, que serían datos de carácter confidencial, y luego ya pues con toda la información de carácter técnico y demás. ¿Vale? Solo a modo de ejemplo. Una vez que se vayan registrando accidentes, podemos ver en la aplicación online el registro, bueno, el histórico de formularios que hemos ido rellenando, ¿vale? Y la aplicación nos permite visualizar cada uno de esos registros individualmente, duplicarlos si se considera necesario para editar posteriormente los datos o editar cada uno de ellos, eliminar registros y también permite descargar los datos de todos los accidentes que se han registrado en un archivo de Excel. Si se pincha en el botón en el que pone exportar Excel, se podría descargar todos esos datos. Bueno, ahora ya voy a entrar a explicar lo que son las tablas de códigos. Esto sería un resumen, ¿vale? Para ubicar un poco dónde iría cada uno, porque voy a mostrar las tablas en sí y no se van a ver muy bien por el tamaño de la letra, es mucho texto, entonces para ubicar un poco dónde va cada uno, en la parte, lo que sería la parte A del formulario, bueno, se recogería toda esta información de aquí en la tabla 1, pero como códigos en sí, la tabla 1 únicamente recogería los de la clasificación del equipo, ¿vale? Lo que serían códigos están marcados en azul. Entonces la tabla 1 recogería lo que es la clasificación del equipo, que ahora voy a mostrarlo. La tabla 2 recogería los códigos de categoría y tipo de equipo, ya más específicamente. La tabla 3, los códigos relativos a las condiciones del equipo. La tabla 4, los códigos de naturaleza del accidente, que serían estos que se muestran aquí, de categoría del accidente, escenario, actividad, modo de uso del equipo. La tabla 5, los factores ambientales. Y la tabla 6, los factores humanos. Esta sería la tabla 1. Como ya he dicho, digamos que agrupa toda la información que recogería la parte A del formulario, pero como códigos en sí únicamente recoge los códigos de la clasificación del equipo, que serían los códigos de agente material del sistema Delta, ¿vale? Normalmente solamente se está obligado a comunicar a nivel europeo los códigos de 4 dígitos, los 0902, que serían los que se corresponden con máquinas portátiles o móviles para el trabajo de solo agricultura, que serían los equipos que entran dentro del alcance de esta metodología. Pero para poder obtener cuanta mayor información
posible mejora acerca de los equipos implicados en estos accidentes, nosotros, bueno, también la norma lo propone y nosotros estamos de acuerdo en que lo suyo sería poder especificar la clasificación del equipo específica, por ejemplo, si se trataba de un tractor agrícola o una máquina agrícola autopropulsado, una segadora, por ejemplo, un motocultor, el poder marcar el equipo correspondiente. El formulario únicamente permite seleccionar entre los que aparecen aquí con una casilla de verificación, ¿vale? Que son pues, algunos de estos que he comentado. En la tabla 2 ya sí que se recogen los códigos específicos de categorías de equipos, que son estos que aparecen aquí también a la izquierda, que serían el código S de equipos autopropulsados, T, tractor con equipo remolcado, M, tractor con equipo suspendido, L, cargadores y manipuladores, y G, equipos de jardinería con ruedas, y H, equipos portátiles motorizados. Una vez seleccionada la categoría de equipo, que vendría un poco a definir lo que es la descripción del equipo en sí, ya se elegiría lo que es el tipo de equipo en concreto. Por ejemplo, si se trata de un tractor sin equipo remolcado suspendido, debería seleccionarse primero la categoría S de equipos autopropulsados y aquí se elegiría tractor sin equipo remolcado suspendido, que sería el código 015. Los hemos ordenado alfabéticamente para facilitar el encontrarlos posteriormente en el formulario. También, a diferencia de la norma, hemos decidido incluir la opción de especificar el tipo de equipo cuando se trate de un equipo que no tiene un código específico, como por ejemplo el 017 o el 039, que sería otro equipo remolcado, ¿vale? La norma únicamente permite indicar que se trata de otro equipo, pero a nosotros nos parece interesante tener esa opción y bueno, ya cuando explique los resultados, pues ya explicaré un poco más acerca de este tema. Otro ejemplo que he incluido aquí sería la motosierra, por ejemplo, que vendría aquí, equipos portátiles motorizados, que sería la categoría H, y el código correspondiente estaría aquí, en 081. Esta sería parte de la tabla 2 de condiciones del equipo. Esta tabla incluye códigos referidos a las condiciones de mantenimiento, para lo cual habrá que tener en cuenta tanto el estado del equipo de conservación del equipo en sí como tareas propias de mantenimiento del equipo, o también recoge códigos como por ejemplo si se trata de una máquina modificada o reconstruida por el usuario o una máquina de fabricación propia, por ejemplo. Si se detecta algún aspecto de mantenimiento que se considera que ha tenido incidencia en el accidente, pero no tiene un código específico, se puede indicar igualmente en el código de otros, ¿vale? Que esto también la norma no lo permite, pero nosotros hemos considerado que podía ser de utilidad poder especificarlo. En cuanto a las protecciones y dispositivos de seguridad, es uno de los grupos de códigos que más códigos tiene y nosotros además hemos considerado interesante duplicar estos de aquí, ¿vale? Que hacen referencia a la toma de fuerza, pero nos parecía interesante distinguir entre la protección de la toma de fuerza en sí, la protección del eje cardánico y la protección del punto de entrada de potencia de la máquina, ¿vale? Por eso hemos triplicado los códigos 207, 208 y 209. También incluye códigos como, por ejemplo, freno de estacionamiento con funcionamiento incorrecto, cinturón de seguridad no instalado o instalado pero no utilizado, ROPS, que sería estructura de protección en caso de vuelco en mal estado, por ejemplo, o no instalada, ¿vale? Contiene numerosos códigos referidos a las protecciones y dispositivos de seguridad que se considera que pueden influir o tener incidencia en los accidentes en el caso de que esté implicado algún equipo que disponga de esos dispositivos de seguridad. Igualmente, si se detecta algún otro dispositivo de seguridad que no venga aquí, pero que ha tenido incidencia en el accidente, se puede señalar, como por ejemplo ausencia de medios de protección adecuados o cualquier otro aspecto que se detecte. Siguiendo con las condiciones del equipo, aquí se recogerían información acerca de algún problema de funcionamiento u otro problema técnico que haya podido tener incidencia en el accidente, como por ejemplo mala visibilidad del conductor o el operador en el lugar del accidente,
o vehículo cargado que provoca problemas de estabilidad, obstrucción, enrollamiento, flujo interrumpido, frenos no funcionan correctamente, por ejemplo. Otro apartado sería cumplimiento de reglamentos y normas. Esto es importante hacer énfasis en que se refiere al cumplimiento de reglamentos y normas por parte del equipo, ¿vale? No del operador. Entonces, no va a hacer referencia a la reglamentación aplicable en cuanto al uso del equipo, sino al equipo en sí, si cumplía la directiva máquinas o alguna norma armonizada que les sea de aplicación, por ejemplo, ¿vale? Vienen algunos ejemplos que se pueden considerar de normas y reglamentos en la guía de aplicación. Y bueno, sabemos que esto puede ser un aspecto que sea difícil de determinar, pero bueno, intentamos dar algunas orientaciones para facilitar. Si no se dispone de información, se puede indicar ninguna información, pero por ejemplo, nos parece bastante útil el poder indicar si el manual de instrucciones del equipo no estaba disponible y eso puede haber tenido incidencia en el accidente, por ejemplo, o si se considera que el equipo incumplía a fecha de puesta en el mercado. Pero claro, para eso hay que saber la fecha de fabricación del equipo y cuándo se puso en el mercado y demás. Esta tabla, la tabla 4, recoge códigos relativos a la naturaleza del accidente. En primer lugar, se encuentra este grupo de códigos de categoría del accidente que vienen a ser los peligros los peligros que producen la lesión como consecuencia del accidente y que están basados en la lista de peligros que recoge la norma de referencia que he comentado antes, la norma en ISO 12100, ¿vale? Pero más específicamente se tratan de peligros que pueden darse con los equipos que se utilizan en el sector agrario, como pueden ser daño por vuelco o inclinación, daño debido a un accidente de tráfico, aplastamiento o atropello por un vehículo o equipo, caída desde el equipo, golpe, corte o pinchazo por material procesado. Bueno, son solo algunos ejemplos. En escenario del accidente, igualmente, se recogen algunos códigos que hacen referencia a escenarios típicos de actuación en el ámbito agrario donde se puedan utilizar este tipo de máquinas, como puede ser campo o parcela, zona forestal, zona abierta del edificio agrícola, silo de forraje, cobertizo o granero, etc. Siguiendo con la tabla 4 de naturaleza del accidente, también se incluyen códigos relativos a la actividad en el momento del accidente, ¿vale? Esta actividad hace referencia a la fase del ciclo de vida del equipo en la que tuvo lugar la interacción que dio lugar al accidente e incluye actividades como, por ejemplo, funcionamiento normal en el campo. Es decir, que el accidente se produjo cuando el equipo se encontraba en la fase normal de funcionamiento en el campo. Pero a lo mejor el operario se estaba bajando en ese momento del tractor, ¿vale? O incluye también actividades como montaje de equipos, que sería, por ejemplo, el acoplamiento de un remolque. Hay bastantes accidentes de ese tipo. Limpieza del equipo, resolución de problemas, desmontaje del equipo, almacenamiento. También se incluyen códigos relativos al modo de uso del equipo, como puede ser mal uso razonablemente previsible, mal uso no previsible, uso indicado como no previsto o prohibido en el manual de instrucciones, por ejemplo. En la tabla 5 se incluyen los códigos relativos a los factores ambientales, como pueden ser las condiciones meteorológicas. Si se considera que estas pudieron haber tenido incidencia en el accidente, como por ejemplo si había viento fuerte, se puede indicar aquí, o presencia de lluvia, niebla, neblina, humo u oscuridad que pudieran haber afectado, por ejemplo, a la visibilidad. También se podría indicar el estado de la superficie del terreno, camino, carretera, o en general el estado del terreno, pudiendo indicar si las condiciones eran buenas o regulares, si la superficie del terreno era resbaladiza o estaba helada, o se estaba trabajando en superficie inclinada con buena o mala adherencia, o por ejemplo si el terreno era irregular con presencia de taludes, zanjas, hoyos o raíces, ¿vale? Que esto ya sabemos que puede, tanto esto como la superficie inclinada puede afectar
a la estabilidad y pueden producirse vuelcos de un vehículo o directamente caídas, tropiezos, etcétera, cualquier otro tipo de accidente. También se incluyen códigos relativos a las condiciones del cultivo durante la recolección, si estas condiciones se considera que afectaron pudiendo tener incidencia en el accidente, si eran difíciles o adversas, por ejemplo. Y por último se incluye una tabla de factores humanos que recogería información acerca de la función de la víctima, que se refiere a la situación profesional o a la vinculación de la persona que ha sufrido el daño con respecto al equipo, ¿vale? Su vinculación con el equipo, como por ejemplo si era una persona autónoma propietaria del equipo, si era una persona empleada, un familiar colaborador que estaba ayudando en las tareas y a lo mejor sufre el accidente, personal mecánico, montador o distribuidor, o bien una persona próxima participante o no en el proceso de trabajo, etcétera. En características de la víctima, esto haría referencia al adiestramiento de la persona en la utilización del equipo, así como a la información con respecto a los peligros que ocasionaron el accidente y la concienciación sobre el riesgo, ¿vale? Incluye pues, códigos relativos, por ejemplo, a operador adiestrado para el trabajo, operador general agrícola o no adiestrado adecuadamente, persona próxima no informada o no consciente de los peligros. En comportamiento de la víctima se incluirían, bueno, esto haría referencia a la actitud física y también a posibles situaciones de estrés que pudieran afectar al comportamiento o de intoxicación, por ejemplo, por estar bajo los efectos del alcohol o de alguna otra droga, ¿vale? También se podría indicar si se considera que la víctima ha sido imprudente o si no observó las normas básicas de seguridad. Y se incluyen, bueno, estos, como ya he comentado anteriormente, serían los únicos códigos que no se definen en la guía, ¿vale? Porque entendemos que no es necesario definir lo que es un ojo, un tobillo, un pie, y esto también viene definido en la metodología de estadísticas europeas de accidentes de trabajo. Entonces, como era una parte muy extensa y consideramos que no es necesario, es lo único en lo que no hemos definido cada uno de los códigos, pero sí de forma genérica cómo rellenarlo. En cuanto al tipo de lesión, pues también se incluyen algunas de las lesiones que de forma más común se pueden dar en este tipo de accidentes, como pueden ser las heridas y lesiones superficiales, fracturas de huesos, dislocaciones, esguinces y distensiones, etc. Y por último, los días perdidos o días de baja, como una medida de severidad del daño, también se incluye dentro de los factores ambientales. Si se dispone de esta información, se puede indicar el número de días perdidos o bien si se trataba de un accidente mortal o si no era de aplicación por lo que fuera. Y ya por último, en esta presentación, bueno, ya que no puedo mostrar toda la guía porque tiene una extensión de más de 30 páginas, por lo menos sí me gustaría un poco hacer hincapié en lo que, bueno, por qué se ha elaborado esta guía y cuáles son los objetivos que se pretenden cumplir con su elaboración. Esta guía surge principalmente debido a la gran diversidad y especificidad de equipos que se utilizan en el sector agrario y forestal y debido a la complejidad de muchas cosas, bueno, a las dificultades a la hora de identificar esos equipos y de interpretar los códigos debido a la complejidad técnica que tienen muchos de ellos y a la información contenida en sí en la norma. Como ya se ha comentado, está basada en una norma armonizada, que son textos bastante rígidos, cuya interpretación en ocasiones puede ser bastante compleja o bueno, pueden presentarse dudas en la práctica a la hora de aplicarla. Entonces nos parecía necesario poder tener una herramienta que permitiera facilitar la identificación de estos equipos y de la interpretación de los códigos con criterios uniformes. Y también asegurarnos de que se pueden, frente a las dificultades que se puede encontrar el personal técnico que vaya a registrar los accidentes a la hora de rellenar correctamente el formulario, nos podíamos asegurar de mejorar la fiabilidad de los datos que se registren para posteriormente poder hacer análisis y, como se ha dicho, poder diseñar medidas más
específicas y eficaces para mejorar para reducir la accidentalidad. Y también hemos pensado que puede servir como herramienta formativa para los técnicos de prevención o para cualquier persona o entidad interesada, ya sean organismos de prevención de riesgos laborales, servicios de prevención, mutuas, fabricantes o cualquier otra persona que pueda estar interesada en aprender acerca del contenido. Voy a mostrar un poco por encima, como he dicho, el contenido. Como ya he explicado, incluye instrucciones acerca de cómo cumplimentar correctamente el formulario, como puede ser esto de aquí, donde se explica cómo rellenar la celda del formulario referida al código del accidente, ¿vale? También se incluyen definiciones de todos los equipos, objeto del campo de aplicación de los diferentes, de los diferentes vehículos y máquinas, y se acompañan de fotografías para facilitar la identificación de todos los equipos. También se incluyen definiciones de tanto de las diferentes secciones y apartados del formulario como de cada uno de los códigos, a excepción de las partes del cuerpo, y se acompañan de fotografías en los casos en los que se ha considerado necesario, como puede ser aquí, por ejemplo, los códigos que he comentado que se decidieron triplicar para diferenciar entre lo que sería la protección de la toma de fuerza, ausencia en este caso de protección, la ausencia de protección del eje cardánico y la ausencia de protección de la entrada de potencia en la máquina, que creo que recordar que esto era un pulverizador, o en este caso para visualizar mejor lo que sería la falta de resguardos o barras distanciadoras, en este caso en un ventilador, ¿vale? Que no tiene rejilla de protección. Y mostrar que hay más definiciones que no vienen acompañadas de fotos, pero que se definen la mayoría de los códigos que se recogen, que son 349, más de 330. Y esto es todo. Paso la palabra a Isabel Maya de Mutua Universal, que como ya se ha comentado va a presentar, va a explicar su experiencia aplicando la metodología del instituto. Y nada, muchas gracias.